Buenas noches, audiencia. Sean todos y todas bienvenidos al dominio de la medianoche, ese espacio donde lo real y lo imposible se cruzan en cada curva del camino. Mi nombre es Nico, y es un verdadero placer acompañarlos esta noche. Una noche de historias oscuras y confesiones escalofriantes. Entonces prepárate, porque ahora escucharás 4 historias reales que sobrepasan los límites de la lógica. ¿Estás listo? Entonces, disfruta. No importa qué dirección pongas. No importa cuántas veces reinicies el GPS. Hay un lugar en las afueras de Jalisco al que siempre terminas llegando. Un motel abandonado donde mataron a 7 personas en 1994. A mí me pasó. Y lo peor es que, aunque logré salir, el GPS todavía lo tiene guardado como mi hogar. Hola Nico, me llamo Iván, tengo 31 años y trabajo como técnico de redes. La historia que voy a contar no la compartí con nadie hasta hoy. No porque no quiera, sino porque cada vez que intento explicarla, siento que alguien o algo me está escuchando. Todo empezó hace 3 semanas, cuando me asignaron una reparación en un rancho a las afueras de Tepic. Nunca había usado esa ruta antes, así que activé el GPS como siempre. Solo que esta vez, el GPS no quería que yo llegara a mi destino. Solo quería llevarme a ese lugar. La carretera entre Guadalajara y Tepic tiene algo inquietante de noche. El aire cambia. Se vuelve más denso, como si manejar costara más. El cielo se aplasta contra el techo del coche y la niebla no viene del clima, viene del suelo. Yo manejaba por un tramo de asfalto viejo, con grietas marcadas y señales oxidadas. No había autos, ni luces, ni estaciones, solo arbustos resecos y algunos postes inclinados como si estuvieran por caerse. La señal del celular iba y venía, la radio, muerta, solo estática. Miré el GPS, decía que faltaban 14 minutos para llegar, pero el nombre del destino había cambiado. En lugar de decir Rancho La Palma, ahora mostraba Motel Las Sombras, ruta más rápida. Pensé que era un error de geolocalización. Lo ignoré. Reinicié la app, volví a poner la dirección y otra vez el GPS insistía, Motel Las Sombras. Tomé una salida para regresar a la carretera principal, pero el mapa se redibujó solo, con un nuevo aviso en pantalla, redirigiendo ruta preferida activada. Y yo, sin saberlo aún, ya estaba dentro del bucle, uno del que no se puede salir. Tomé un desvío para intentar regresar al centro, pero el camino me llevó hacia una zona que no reconocía. Era como si la carretera se estirara, como si los kilómetros no pasaran. Volvía a mirar el GPS cada pocos minutos, y siempre era lo mismo. Motel Las Sombras. 12 minutos. No importaba cuántos giros tomara, cuántas rutas cambiara, la pantalla siempre encontraba un nuevo camino hacia ese maldito lugar. Fue entonces que me di cuenta de algo. No había visto un solo auto en la última media hora. Ningún camión, ningún ciclista, ni siquiera luces a lo lejos. Y algo peor, el mismo árbol seco, caído al borde del camino, lo pasé 3 veces. Apagué el GPS, lo reinicié, cambié de app. Incluso intenté apagar el celular, pero la pantalla no respondía. Se había congelado en el mapa. Vi algo por primera vez, una notificación, en una app que ni siquiera conocía. Habitación lista, check-in automático en 9 minutos. Levanté la vista, y ahí estaba, un cartel iluminado por luces parpadeantes, cubierto de polvo y óxido, Motel Las Sombras. Y lo más raro de todo, sentí alivio al verlo, como si parte de mí hubiera estado esperando llegar. Me detuve frente al portón oxidado del motel. Las letras medio caídas formaban el nombre como una maldición. Las Sombras.
La fachada estaba podrida por el tiempo, con grafitis viejos, ventanas tapiadas y una luz roja que parpadeaba en la recepción. No había autos, no había nadie. Y sin embargo, las puertas corredizas se abrieron solas. No sé por qué entré. Tal vez porque algo dentro de mí me obligaba. Tal vez porque el GPS seguía vibrando en el bolsillo, aunque el celular ya estaba apagado. En el lobby, todo olía a humedad rancia, a papel mojado. Los muebles estaban cubiertos de sábanas, como si hubieran cerrado deprisa. En el mostrador había una llave vieja con una etiqueta descolorida. Habitación 13. La tomé sin pensar. Caminé por el pasillo sin ventanas. Cada paso se sentía más lento, como si el aire se hiciera más espeso. Escuché una puerta cerrarse a lo lejos. Luego otra y otra. Como si alguien más estuviera caminando, abriendo cuartos, cerrando, siguiéndome. Llegué a la 13, la abrí. Dentro todo estaba perfectamente ordenado. Cama hecha, luz tenue, una televisión encendida con estática, y sobre la cama, mi foto, yo, sentado frente a ese mismo cuarto, vestido como en ese momento, pero con los ojos completamente negros. Retrocedí, pero la puerta se cerró detrás de mí, y la televisión empezó a mostrar las cámaras del motel. En cada una versión de mí, caminando sin rumbo por pasillos interminables. Me lancé contra la puerta con el cuerpo entero. Golpeé, grité, pedí ayuda. Nadie respondió. Del otro lado solo se oían pasos, no corriendo, no huyendo, caminando lento, con calma, como si supieran que yo no iba a salir. La televisión seguía encendida, pero ahora mostraba una imagen fija. Una vista aérea del motel, desde arriba. Y en la pantalla, cientos, no, miles, de puntitos brillantes se movían por los pasillos. Cada uno era yo, clones, reflejos, versiones. Algunos se arrastraban, otros reían, unos lloraban. Todos perdidos, encerrados, deambulando como si buscaran una salida que no existe. Cerré los ojos y recé. No por fe, por desesperación. Y entonces la escuché. Una voz susurrándome al oído, clara, íntima, como si siempre hubiese estado dentro de mi cabeza. Ya has llegado. Otra vez. Giré. No había nadie, pero en el espejo no me vi a mí. Vi a alguien sentado en la cama, mi cuerpo, pero muerto, con la piel gris, ojeras profundas, y el mismo celular en la mano con el GPS abierto, marcando ruta activa. Corrí hacia la ventana. No había nada afuera, solo negrura. No carretera, no árboles, no luces. Y en ese momento lo entendí. No hay salida. El motel no está en el camino. El motel es el camino. Y el GPS no me trajo aquí. Yo ya estaba aquí desde el principio. Solo me había tomado tiempo recordarlo. Desperté en mi auto, estacionado frente al motel, el motor apagado, el parabrisas cubierto de polvo, la pantalla del GPS brillando con una calma monstruosa. Destino alcanzado. Pensé que había sido un sueño, una alucinación, pero cuando miré el retrovisor, sentí el frío en la nuca. El mismo reflejo muerto en la habitación 13. Estaba ahí, detrás de mí, quieto, observándome. Me giré de golpe, y nada. Solo el asiento vacío, pero el aire estaba pesado, como si alguien más estuviera respirando dentro del coche. Intenté arrancar. El motor rugió, pero no avanzaba. La ruta se había ido. Ya no había camino. Solo el cartel del motel detrás, reflejado en todos los espejos. Regresé a casa al día siguiente, o eso creo. El GPS funcionaba otra vez, pero ahora, cada vez que abro la app, el nombre del motel aparece como ubicación frecuente, aunque nunca lo vuelva a escribir.
Y cada noche, exactamente a las 3:13 am, el celular se enciende solo. Muestra un mapa, una línea roja, y ese cartel al final, ruta preferida activada. Bienvenido nuevamente, Iván. Si alguna vez tu GPS empieza a llevarte al mismo sitio, una y otra vez, no sigas la ruta. No importa qué tan real parezca, no importa qué tan familiar se vuelva, porque hay lugares que no existen en los mapas, pero sí dentro de vos. Y cuando llegas ahí, ya no podés salir. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal y compartila con alguien que también confía demasiado en su GPS. Solo no lo leas en voz alta, porque quizás ya está activando tu ruta preferida. Hay un tramo en la carretera entre Ciudad Victoria y Monterrey que muchos camioneros prefieren evitar después de la medianoche. Yo no lo sabía cuando decidí manejar solo por ahí, de madrugada. Pero lo que encontré en medio del desierto fue un parador de descanso que parecía demasiado perfecto para estar en ese lugar, o para existir. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años y trabajo como vendedor de refacciones para tráileres. Ese viaje lo hice en marzo del año pasado, justo después de una expo en Tampico. Como no conseguí hotel y tenía que estar en Monterrey al día siguiente, decidí manejar de noche para ganar tiempo. No era la primera vez que viajaba solo, y la verdad, me gustaba ese silencio de carretera. Ponía mi playlist de rock viejo, abría una Coca-Cola y manejaba sin pensar mucho, hasta esa noche. Esa noche todo cambió. La carretera estaba casi vacía. Solo se veían las luces de mi coche perdiéndose entre las curvas del desierto. De un lado, cerros oscuros. Del otro, tramos de tierra seca con matorrales. Eran cerca de las 2 de la mañana. El aire acondicionado del carro soplaba bajito, y afuera hacía un calor seco, de esos que te resecan la boca aunque no estés hablando. De vez en cuando pasaba un tráiler, pero por lo general, lo único que me acompañaba era el ruido de los neumáticos sobre el asfalto y alguna canción vieja de los Hombres G. En un punto, empecé a sentir el cuerpo pesado. Llevaba más de 5 horas manejando, y los ojos ya me ardían. Fue entonces cuando vi el letrero verde: Parador El Desvelo, comida caliente, duchas, camas limpias. Lo curioso es que no recordaba haber visto ese lugar en viajes anteriores. Pero en ese momento no me importó. Un parador abierto a esa hora, en medio de la nada, era justo lo que necesitaba. El parador parecía sacado de otro tiempo. Una construcción baja, con paredes de ladrillo anaranjado, un letrero de neón titilando y una pequeña tienda con vitrinas llenas de comida empacada. Había un restaurante con olor a frijoles recién hechos y tortillas calientitas. Una señora de delantal me saludó sin decir palabra, solo con una sonrisa rara, como congelada. Me senté, pedí un café y un guisado de carne con arroz. Todo sabía increíble, como comida de casa, pero noté que nadie más hablaba. Había otros 3 hombres sentados, comiendo en completo silencio. No levantaban la mirada. Ni siquiera se escuchaba el sonido de los cubiertos. Después de comer, pregunté por una habitación. Un hombre alto, sin cejas, me entregó una llave sin decir nada y señaló el pasillo. El cuarto estaba limpio, con sábanas blancas, ventilador en el techo y un olor a jabón nuevo. Me recosté vestido, solo para cerrar los ojos un ratito. Apagué la luz y sentí cómo el sueño me arrastraba de inmediato. Pero justo antes de quedarme dormido, me pareció escuchar algo que no tenía sentido. Un susurro, muy bajito, como si alguien dijera mi nombre. Rodrigo. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero el ventilador seguía girando lento en el techo y todo estaba oscuro. Me sentía raro, como si algo estuviera fuera de lugar. Me senté en la cama.
pero al tocar el suelo con los pies, no sentí cerámica ni alfombra. Era tierra, tierra fría, suelta. Prendí la linterna del celular y lo que vi me congeló el cuerpo. Ya no estaba en el cuarto. Estaba sentado en medio del monte, rodeado de matorrales y piedras. Todavía traía la ropa con la que me había acostado, pero la cama había desaparecido. Todo había desaparecido. Grité. Miré alrededor buscando algún rastro del parador, una luz, algo. Pero no había absolutamente nada, solo oscuridad. Intenté levantarme, pero las piernas me temblaban. Caminé unos metros en círculos sin entender qué estaba pasando. El celular marcaba las 3:12 a.m., pero no había señal. Solo una rayita de batería. Pensé que tal vez había tenido un episodio de sonambulismo, pero hasta ese punto, salir del cuarto, caminar quién sabe cuántos metros y acostarme en medio del monte sin darme cuenta, era imposible. Y entonces lo volví a escuchar esa voz. Rodrigo. Más clara esta vez. Más cerca. No supe si correr o quedarme quieto. El miedo me había congelado la sangre. Me giré en seco hacia donde venía la voz, pero no vi a nadie. Solo los matorrales moviéndose con un viento que no había sentido antes. Y otra vez el susurro. Rodrigo, ¿te gustó la comida? Era la voz de la señora del restaurante, pero sonaba diferente, más vieja, más gastada, como si hablara desde muy, muy lejos. Tropezando con una raíz, caí de espaldas y el celular se me resbaló de la mano. La luz de la linterna quedó apuntando hacia unos arbustos, y entonces lo vi. Alguien, o algo, se arrastraba hacia mí. No caminaba. Se deslizaba por el suelo como si no tuviera huesos. Tenía el mismo delantal que la mujer del restaurante, pero la cara estaba completamente deformada. Los ojos eran 2 huecos negros, y la boca, una línea vertical que se abría de arriba a abajo, como una grieta. ¿No quieres quedarte a dormir otro ratito? Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Me arrastré como pude buscando el celular, cuando de pronto algo me sujetó el tobillo. Era una mano pálida, con dedos larguísimos y uñas negras. Sentí cómo me jalaban hacia el suelo, como si la tierra misma intentara tragarme. Grité, pataleé, rasguñé el suelo, hasta que logré soltarme. Me levanté tambaleándome y corrí. Corrí sin mirar atrás, con la respiración cortada y el corazón a punto de reventar. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero de pronto vi las luces de un tráiler que venía por la carretera. Me lancé al pavimento. Agitaba los brazos como loco. El chofer frenó de golpe, bajó y me miró como si hubiera visto un muerto. ¿De dónde salió, compa? Está todo sucio, lleno de tierra y sangre. Miré hacia atrás. No había nada, ni parador, ni luz, solo monte. El chofer me llevó hasta un retén unos kilómetros más adelante. Le conté todo lo que pude, aunque sentía que, al decirlo en voz alta, sonaba como un loco. Uno de los federales me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ese parador, el desvelo, mucha gente lo ha descrito, pero oficialmente no existe. No hay ningún registro, ni en mapas, ni en licencias, nada. Preguntaron si había comido algo, si alguien me había drogado, si estaba deshidratado, pero no encontraron nada anormal en los exámenes. Me dejaron ir esa mañana y volví a Monterrey, pero no volví a ser el mismo. Tuve pesadillas durante semanas, siempre con la misma voz. ¿Te gustó la comida? A veces despierto y siento que hay tierra bajo la cama. Una vez incluso encontré un tenedor oxidado en la guantera del carro, idéntico al del restaurante. No he vuelto a manejar de noche, y cada vez que paso por esa parte del camino, bajo la mirada y acelero. Porque aunque nadie más lo haya visto, yo estuve ahí, y sé que ese lugar, ese parador,
Está esperando a alguien más que se detenga a descansar. Y si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y compártela con alguien que duerme solo esta noche. En la Ruta 11, al sur de Santa Fe, hay un tramo donde los autos reducen la velocidad sin saber por qué. Algunos dicen que han visto a una mujer cruzando la carretera con los ojos cerrados. Todos intentan esquivarla. Pero los que se detienen a mirarla de cerca nunca vuelven a ser vistos. Me llamo Franco, tengo 29 años y trabajo como técnico en refrigeración industrial. Esa noche volvía de una instalación en Villa Constitución rumbo a Rosario. Ya era tarde, casi las 11, pero todavía me faltaban unos 40 minutos de ruta. Estaba cansado, con los ojos secos por tantas horas de manejo, pero quería llegar a casa. Llevaba años haciendo ese tramo por la Ruta 11. Lo conocía de memoria, o al menos eso creía. Porque esa noche vi algo que no debería haber estado ahí. La Ruta 11 a esa hora es un silencio interminable. Ni un solo coche en kilómetros. Solo los faros del mío iluminando el asfalto viejo, con grietas que se alargaban como venas negras. A ambos lados, campo abierto. Pastos altos, postes inclinados. Y más allá, una línea de árboles recortados contra el cielo nublado. No había luna esa noche. Solo nubes bajas y densas, como si el cielo estuviera más cerca de lo normal. Tenía la radio apagada. El aire acondicionado tiraba ese soplido constante que, cuando estás solo, suena demasiado fuerte. Pasé por un puente angosto, uno de esos de hierro viejo con estructura oxidada, y me entró una sensación rara en el pecho, como una presión. No había razón para sentir miedo, pero de pronto, el motor bajó revoluciones. No se apagó, pero el coche empezó a andar más lento. Miré el tablero. Todo normal. Combustible, temperatura. Nada raro. Apreté el acelerador. El coche respondió. Pero esa sensación no se iba. Era como si algo me estuviera observando desde los campos, o peor, desde el centro mismo de la carretera. A unos 100 metros adelante, vi una figura en el asfalto. Pensé que era una bolsa o algún animal atropellado. Pero a medida que me acercaba, noté que era una persona, una mujer. Estaba cruzando la ruta, caminando lento, con los ojos completamente cerrados. Iba vestida con algo blanco, largo, como una bata o un vestido viejo. El cabello negro y lacio le cubría casi toda la cara. Frené en seco, por reflejo. No quería atropellarla. Toqué bocina. Nada. Ella seguía avanzando, con pasos firmes pero lentos, como si supiera exactamente a dónde iba, aunque claramente no podía ver. Cuando pasó justo frente al coche, sentí que la temperatura bajó, como si una corriente de aire helado hubiese entrado por las rendijas. Me quedé quieto, con las luces altas apuntando al campo, y ahí fue cuando vi algo peor. Otros 2 autos, detenidos a unos metros adelante, uno en cada banquina, las puertas abiertas, las luces encendidas, pero ni rastro de las personas. Nadie en los asientos, nadie pidiendo ayuda, solo la ruta vacía y el sonido del viento moviendo los pastos altos. Quise arrancar, pero mis manos temblaban, porque algo me decía que si miraba atrás, ella iba a estar ahí. Apreté el volante con fuerza y traté de recuperar el control. Respiré hondo, puse primera y pasé por donde ella había cruzado segundos antes. Pero en cuanto avancé unos metros, el auto volvió a perder fuerza. No se apagó, pero era como si algo lo estuviera frenando, como si las ruedas giraran sobre fango invisible. Me concentré en los autos detenidos adelante. El primero era un sedán gris,
con la puerta del conductor completamente abierta. El otro, una camioneta vieja con las luces de emergencia titilando. Me acerqué lentamente y con cada metro mi corazón latía más fuerte. No había nadie adentro, ningún movimiento, ninguna sombra, solo los faros iluminando el campo y el sonido lejano de algún grillo valiente. Pensé en detenerme y mirar bien, por si alguien necesitaba ayuda. Tal vez un accidente, tal vez alguien se había descompuesto. Pero cuando bajé un poco la ventanilla, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos, lentos, rítmicos, y no venían de la banquina ni del campo. Venían del medio de la ruta, justo detrás de mí. Me giré, con el cuello duro del miedo, y la vi. La mujer estaba de pie, a pocos metros del baúl, con los ojos todavía cerrados. No se movía. Solo me apuntaba con el rostro, como si pudiera verme sin necesidad de abrir los párpados. En ese momento lo supe, no era humana, y cometí el peor error que podía haber hecho. Bajé del auto. Apenas mis pies tocaron el asfalto, sentí que el aire cambiaba. No era viento. Era como si todo a mi alrededor hubiera quedado suspendido, detenido en un segundo eterno. No se escuchaba nada, ni un insecto, ni una hoja, ni el motor. Silencio absoluto. Caminé unos pasos hacia el primer auto, el sedán gris. Me incliné para mirar adentro y vi las llaves puestas, una cartera tirada en el asiento del acompañante y marcas en la ventana, como si alguien hubiera golpeado desde adentro, desesperado por salir. La piel se me erizó al instante. Fui hacia la camioneta. Adentro había una mochila abierta y el celular de alguien, todavía con la pantalla encendida. Mostraba la cámara frontal, como si alguien hubiera intentado grabar algo, o a alguien. Di un paso atrás. Quería correr, volver al coche y largarme de ahí, pero algo me detuvo. Ella estaba a pocos metros, de pie, en medio de la ruta, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía escucharme, y entonces, sin abrir los ojos, habló. ¿Vos también vas a mirarme? Su voz no era humana, no era ni vieja ni joven, era como un eco húmedo, distorsionado, como si viniera desde un pozo profundo. Quise gritar, pero no me salió ni un sonido. Retrocedí, pero ella no se movía, hasta que, de pronto, sus ojos se abrieron. Eran completamente blancos, sin pupilas, como leche podrida. Sentí un frío que me atravesó el pecho, y en ese instante, no sé cómo explicarlo, todo se volvió negro, como si el mundo se apagara. Desperté tirado al costado de la ruta, cubierto de polvo y con la boca seca. No había autos, no había luces, no había nadie. Solo el campo abierto y el sonido lejano de un camión que pasaba sin detenerse. Mi coche seguía ahí, con la puerta abierta y el motor apagado. Miré el reloj. Eran las 5:47 de la mañana. No recuerdo haber dormido. No recuerdo nada después de esos ojos. Me subí temblando. Encendí el motor y manejé sin pensar, directo hasta el primer puesto de gendarmería que encontré. Les conté lo que había visto. Me miraron con cara de cansancio. Y uno de ellos, un sargento viejo, me dijo algo que todavía me quema la cabeza. Esa mujer, otros también la han visto. Los que paran no vuelven. A vos te dejaron ir, por ahora. Desde entonces, no puedo dormir sin dejar una luz encendida. A veces, cuando cierro los ojos, la veo cruzando frente a mí, con ese andar lento y los ojos cerrados, como si me buscara todavía, como si no hubiera terminado. Y lo peor es que sé que va a volver a cruzarse en mi camino. Si alguna noche vas por la ruta 11 y ves a una mujer cruzando con los ojos cerrados, no frenes, no la mires, porque si lo haces,
Tal vez no despiertes nunca. Si esta historia te estremeció, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que duerme solo esta noche. Entre Puebla y Orizaba, la niebla puede volverse tan densa que ni las luces más potentes atraviesan la oscuridad. Eso lo descubrí una noche en que iba con prisa y me detuve en un viejo parador a preguntar por un atajo. Un hombre me dio una ruta que, según él, no aparece en ningún mapa. Tenía razón. Me llamo Luis, tengo 38 años y trabajo como transportista para una empresa de autopartes. Esa noche venía retrasado de un viaje a Veracruz y tenía que llegar a Puebla antes de la medianoche. El cliente me había advertido que si no entregaba a tiempo, perdía el contrato. Así que tomé la 150D con todo y la neblina. Conocía esa carretera. Sabía que era traicionera, pero pensé que con cuidado todo saldría bien. Lo que no sabía es que el peligro no estaba en las curvas, sino en el camino que nunca debí tomar. La carretera 150D de noche es otra cosa. Aunque la uses todos los días, cuando cae la niebla, se transforma. Esa noche, la bruma era tan espesa que parecía flotar dentro del camión. Apenas veía la línea blanca del carril, y los árboles a los costados parecían sombras detenidas, como si me estuvieran observando. Paré en un pequeño parador a mitad del tramo, de esos que están casi escondidos entre la maleza. Solo había una bomba vieja, una máquina de café y un baño que parecía abandonado. Mientras llenaba el tanque, un hombre se me acercó. Moreno, flaco, con la piel ajada como cuero viejo. Me preguntó a dónde iba. Le dije que a Puebla y que ya iba tarde. ¿Quiere llegar rápido?, me dijo, como si supiera lo que yo estaba pensando. Claro, pero con esta neblina está difícil. Entonces tómese una ruta alterna. Hay un desvío más adelante, entre los kilómetros 168 y 169. Nadie la usa ya, pero es más corta. No sé por qué le creí. Tal vez por el apuro, tal vez por el tono con que lo dijo, pero lo hice. Y desde ese momento, ya nada fue normal. Volví a la carretera y, tal como me dijo el viejo, vi un desvío apenas visible entre el kilómetro 168 y 169. No tenía señalización, solo un camino angosto de asfalto agrietado que se metía entre árboles retorcidos. No parecía muy usado, pero era transitable. Giré sin pensarlo demasiado. A los pocos minutos, el GPS dejó de funcionar. La pantalla quedó congelada y luego mostró un mensaje que nunca había visto. Ruta no disponible. Pensé que era por la señal, pero algo en el ambiente empezó a cambiar. El aire se volvió más denso, como si costara más respirar. La niebla ya no estaba solo afuera. Dentro de la cabina había un vapor tenue, casi imperceptible, pero real. Encendí la radio. Solo ruido blanco. Probé cambiar de frecuencia. Nada. Y entonces lo noté. No había curvas, ninguna. Solo un camino recto, infinito, como si estuviera atrapado en una cinta que se repetía. Pasaban los minutos, tal vez una hora, y no vi ningún letrero, ni otro coche, ni una casa, nada. Solo una figura, de pronto, parada a la orilla del camino. Un bulto humano, inmóvil. Frené instintivamente, pero al mirar, ya no estaba. Seguí manejando, pero ahora con las manos tensas en el volante y los ojos clavados en el camino. Ya no era solo la oscuridad, era la sensación de estar fuera de lugar, como si esa carretera no perteneciera al mundo que conocía. Intenté girar para volver atrás, pero el camino no tenía salidas ni espacio para dar vuelta. Ni siquiera banquina, solo esa cinta negra y agrietada que avanzaba entre árboles que parecían más cerrados, más hostiles. Y entonces vi el primer letrero, uno que no debería estar ahí. Decía, desacelere, zona de tránsito espiritual. Me reí nerviosamente.
Pensé que era alguna broma o vandalismo, pero después vi otro. No miré a los lados. Y lo peor fue que, cuando miré por el espejo retrovisor, vi a alguien sentado en el asiento trasero. Una silueta quieta, mirando hacia abajo. Grité y frené en seco. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo el asiento vacío. El corazón me latía como un tambor en la garganta. Bajé del camión, respirando agitado, y lo sentí. No había viento, no había sonido. El bosque estaba mudo, ni un grillo, ni un ave, nada. Y ahí, a unos metros de mí, entre los árboles, vi una figura. Parada, blanca, inmóvil. Cuando parpadeé, ya estaba más cerca. Subí de un salto al camión y aceleré sin mirar atrás. La carretera, de alguna forma, seguía igual, y sentí, con todo mi cuerpo, que no me iba a dejar salir. No sé cuánto tiempo estuve manejando. El reloj del tablero marcaba las 2:17, pero también marcaba eso media hora antes. Se había detenido. El celular estaba muerto. El GPS, congelado. No había forma de saber dónde estaba, ni cuánto tiempo llevaba ahí. La carretera ya no tenía lógica. Vi pasar 2 veces el mismo tronco caído al costado, con la misma rama rota. Luego vi una señal oxidada que decía «Bienvenido», pero no había nada a la vista. Y de repente, el motor del camión empezó a fallar. Tosió, perdió fuerza, y finalmente se detuvo por completo. La cabina quedó en silencio, solo con el leve tic-tic del metal enfriándose. Intenté darle arranque, nada. Bajé a revisar el motor, y fue ahí cuando la escuché. Una voz. ¿Ya no quieres seguir? Era femenina, pero no venía de ningún lado específico. Estaba en el aire, dentro de mi cabeza, alrededor de mí. Giré con el corazón a punto de estallar. Y ahí estaba ella, en medio del camino, vestido gris, descalza, el cabello largo y suelto cubriéndole el rostro. No caminaba, flotaba. Me hablaba sin mover los labios. Te lo advertí, esta ruta no es para volver. Intenté correr, pero no sentí mis piernas. El cuerpo no respondía. Todo giraba. Y vi cosas, imágenes, rostros deformes mirándome desde entre los árboles. Gente atrapada, gritando sin sonido. Un cartel que decía, «Siga recto, siga recto, siga recto». Cerré los ojos, grité desde adentro. Y todo se apagó. Cuando desperté, estaba de pie, al borde de la carretera. No había camión, no había nada. Solo niebla y silencio. Me encontró un grupo de rescatistas caminando por un barranco, descalzo, con la ropa hecha trizas y las manos llenas de sangre seca. No recordaba cómo había llegado ahí. Ni siquiera sabía qué día era. Me llevaron a un hospital en Orizaba. Me hicieron preguntas, análisis, pruebas. Según ellos, llevaba desaparecido más de 36 horas. Pero para mí, solo había pasado una noche. Cuando la policía buscó el camión, no lo encontraron. Ni rastro. Revisaron el tramo entre Puebla y Orizaba, cada curva, cada desvío. No hay ningún camino entre el kilómetro 168 y 169. Nada. Solo selva espesa. Dijeron que quizá fue una alucinación por estrés o agotamiento, pero yo sé lo que vi. A veces cuando me estoy quedando dormido la escucho. Esa voz. ¿Te gustó el atajo? Y en mis sueños vuelvo a estar en esa ruta. Siempre de noche. Siempre recta. Con esa figura esperándome en el centro del camino. Y lo más escalofriante es que, desde aquel día, he empezado a ver letreros que no estaban antes, incluso en otras carreteras. Letreros oxidados, casi borrados, que dicen, desvío espiritual, siga recto. Y si alguna vez alguien te ofrece un atajo en medio de la noche, no lo tomes, porque hay caminos que no están en los mapas, y no todos los que entran en ellos regresan.
Nos vemos en el próximo video y que tengáis una noche con muchos escalofríos.